viernes 15 de octubre del 2021. Soy Carcinina y bienvenidos a JN Noticias. Veamos inmediatamente nuestros titulares. JNE recordó que plazo para inscribir movimientos regionales vencerá el 5 de enero del 2022. Hoy tendremos una crónica sobre Chipao y la tan esperada elección de sus autoridades. Y en la entrevista del día, coordinadores de acciones educativas cuentan sus experiencias en el último proceso electoral. Con miras a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán en octubre del próximo año, el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra en la búsqueda de los locales que se constituirán en sedes de los jurados electorales especiales para instalarse en todo el país. El Jurado Nacional de Elecciones invita a las personas naturales y jurídicas propietarias de inmuebles a participar en el proceso de alquiler de inmuebles que se constituirán en sedes de los jurados electorales especiales, los que deben cumplir con las exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones. Se requiere que el inmueble se encuentre ubicado en vías principales o aledañas, de fácil acceso y cerca de instituciones públicas, de acuerdo con un listado de distritos a escala nacional, como por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana se buscan inmuebles en el Cercado de Lima, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Surquillo, entre otros. Entre otros requisitos, se indica que el inmueble sea preferentemente de 2 pisos, en material noble, con una área constituida no menor a 120 metros cuadrados y un acceso independiente y privado, no compartido o de uso común. Además, contar con servicios higiénicos para damas y caballeros y disponibles para uso de personas con discapacidad, tableros y conexiones eléctricas identificadas y protegidas y no tener deuda pendiente por los servicios de luz, agua y desagüe. Los interesados deben dirigir su solicitud a la Dirección General de Recursos y Servicios solo hasta hoy, 15 de octubre, adjuntando planos de ubicación y de distribución del inmueble actualizado, fotos actuales de exteriores e interiores del inmueble y constancia del Registro Nacional de Proveedores, como también ficha RUT. Luego que el padrón electoral cerrara el 2 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones solicita al RENIEC la remisión de la lista del padrón inicial, siendo la fecha límite el 11 de noviembre. El Jurado Nacional de Elecciones estableció que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil debe remitirle la lista de padrón inicial para el proceso de elecciones regionales y municipales 2022, a más tardar el 11 de noviembre del 2021. Como se recuerda, el padrón electoral cerró el 2 de octubre tras una campaña realizada por el RENIEC para actualizar los datos del mismo. Ello conforme lo establece la Ley Orgánica de Elecciones, que en todos los procesos electorales el padrón electoral se debe cerrar 365 días calendario antes de la fecha de la elección, y la misma comprende a todas aquellas personas que cumplan la mayoría de edad hasta la fecha de realización del acto electoral correspondiente. En esa línea, el Jurado Nacional de Elecciones establece que se remita dicho padrón, ya que dentro de las funciones del ente electoral está fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales. Por ello, el JNE continuará con la fiscalización del padrón y posterior aprobación. Para ello, según la publicación en el Diario Oficial El Peruano, solicitó al RENIEC que la remisión de la lista del padrón inicial debe efectuarse en formato electrónico y contener los siguientes datos: Código único de identificación, dígito de verificación, grupo de votación con su respectivo ubigeo, primer apellido y segundo apellido, prenombres, fecha de nacimiento, ubigeo de nacimiento, sexo, código de grado de instrucción, domicilio actual, fecha de inscripción y fecha de emisión del DNI, fecha de caducidad, asimismo fecha del último trámite,
Fecha del último cambio de ubigeo. Ubigeo y domicilio de procedencia. Tipo de documento. DNI convencional, menor electrónico diferenciado por versión. Indicador de discapacidad del ciudadano. Nombre del padre. Nombre de la madre. DNI del padre de los ciudadanos respecto que se encuentre con tal información. Asimismo, DNI de la madre. Y archivos que contengan las fotografías de los electores en formato estándar. Datos que serán fiscalizados por el máximo ente electoral y que serán la base de los ciudadanos que participarán en las próximas elecciones regionales y municipales el 2 de octubre del 2022. El Jurado Nacional de Elecciones recordó que el plazo para inscripción de movimientos regionales ante el registro de organizaciones políticas vence el 5 de enero próximo. Los movimientos regionales que deseen participar en las elecciones del próximo año deben realizar el trámite de inscripción en las oficinas desconcentradas del JNE o a través de la mesa de partes virtual, seguir las disposiciones y requisitos establecidos en la normativa prevista en la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento de Registro de Organizaciones Políticas. Se recuerda que el plazo para que un movimiento regional u organización política logre su inscripción ante el ROP con el fin de participar en las elecciones regionales y municipales 2022 vence el 5 de enero de ese año, es decir, en la fecha límite para que el Poder Ejecutivo convoque a este proceso según la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Elecciones Regionales. El financiamiento público directo a los partidos debe ser fiscalizado de cerca por la Oficina Nacional de Procesos Electorales para evitar excesos por parte de las organizaciones políticas. Así lo recordó el especialista en temas electorales, Enzo Helguera. Sobre el tema del financiamiento público directo de las agrupaciones políticas, el especialista en temas electorales Enzo Helguera señaló que la OMPE es el ente encargado de fiscalizar el buen uso de dicho dinero otorgado por el Estado a los partidos. Aquí la misión fundamental es de la OMPE, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la cual en realidad por primera vez de manera pública ha empezado a hablar acerca de este tema. Y también es importante señalar que antes, por lo menos de manera pública, no lo habría estado realizando. Entonces los partidos políticos de momento estaban en una suerte, ¿no?, de no tener vigilancia y gastar el dinero o acomodar sus gastos a como mejor les pareciera. Entonces tiene que haber de todas maneras mayor fuerza en la fiscalización y por parte de la OMPE debería haber ya la propuesta legislativa para perfeccionar la norma, porque evidentemente mientras más general sea la norma, hay un abanico de movimientos en los cuales los partidos podrían burlar la ley, como el caso de la capacitación a las cúpulas de poder y no a las militancias, por poner un ejemplo. Asimismo, recomendó reforzar la normativa para establecer sanciones. Por supuesto, deberían establecerse sanciones porque evidentemente en todo beneficio, en todo derecho, el abuso y exceso o el mal uso de los mismos debe tener sanciones. Toda norma, de hecho, debe hacerlo. En otros temas en donde es plausible la fiscalización, siempre tiene un carácter coercitivo de la norma en la cual te sanciona o te castiga o te multa si es que no la cumples. Ahora, lo que le queda a RENIEC, por ejemplo, en caso de tener indicios razonables, en caso de, la OMPE, en caso de hallar responsabilidad en los partidos políticos, es elevar al Ministerio Público las respectivas denuncias con la finalidad, por ejemplo, de solicitar la devolución del dinero. Pero la norma por sí sola carece de mayor fuerza para que por sí misma pueda sancionar este tipo de situaciones nefastas. Cabe destacar que el Estado otorga fondos a todos los partidos políticos y alianzas electorales con representación en el Congreso de la República durante el quinquenio para el que fueron electos. La Defensoría del Pueblo solicitó al Jurado Nacional de Elecciones implementar la reglamentación para la aplicación de pena de multas a quienes cometan actos de acoso político. Asimismo, solicitan a las instituciones competentes y a los gobiernos locales y regionales cumplir con las obligaciones determinadas por ley. A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo rechazó el acoso y la violencia en la política contra las mujeres
y solicitó al Jurado Nacional de Elecciones poner en funcionamiento la aplicación de multas para aquellas organizaciones políticas que incurran en actos de acoso político. En dicha carta también se menciona que divulgar imágenes o mensajes a través de medios o redes sociales que reproduzcan las relaciones de desigualdad y discriminación hacia las mujeres puede constituir una forma de acoso político. Asimismo, apelar en la vida personal sin interés público o al aspecto físico para cuestionar la labor política de ellas. Del mismo modo, se señala que la Ley 311/55 establece que los gobiernos regionales y locales deben formular normas y políticas en el ámbito de sus competencias, además de adecuar aquellas con las que cuentan para atender este problema. Los electores que no acudieron a votar en las complementarias de Chipao y no tengan una justificación o dispensa deberán pagar una multa de 22 soles. En tanto, los miembros de mesa que no acudieron a desempeñar su labor, la multa será de 220 soles. Los ciudadanos que no acudieron a votar tanto a la consulta de revocatoria como a los comicios en Chipao deberán asumir la multa correspondiente, según José Hugo Eizaguirre, jefe de servicios al ciudadano encargado, quien además señaló que los chipaínos pagarán un monto menor. Todo ciudadano tiene la obligación de votar y de instalar la mesa de sufragio para la cual ha sido designado. Si tú no instalas o si tú omites tu voto, se te va a imponer una multa electoral. Esta multa electoral depende del nivel de pobreza asignado a cada distrito. Chipao es pobre extremo y por lo tanto la multa electoral que deben de pagar los omisos al sufragio es de 22 soles. Pero para el caso de la omisión de instalación de la mesa de sufragio es 220 soles. En el caso de la multa por omisión a la instalación de la mesa de sufragio, no hay una valoración por el nivel de pobreza del distrito y se aplica 220 soles por igual independientemente del distrito al cual pertenezca el ciudadano. Asimismo, detalló cuál es el monto de la multa que deberán pagar los electores según la clasificación del distrito. Mira, la multa electoral se divide en 3 montos. 88 soles que son para los distritos catalogados como no pobres, 44 para pobre no extremo y 22 para pobre extremo, por ejemplo, en el caso de Chipao. Nosotros cargamos las multas electorales una vez que OMPE nos remita el padrón de omisos al sufragio o omisos a la instalación de la mesa de sufragio. Y los ciudadanos pueden informarse a través de nuestro portal institucional en el link de multas electorales. Pero hay que esperar que efectivamente, como te indicaba, OMPE nos remite esa información para poder cargar la base de datos respectiva. Finalmente explicó la diferencia entre dispensa y justificación electoral. La dispensa está referida a las multas por omisión al sufragio y la justificación está referida a las multas por inasistencia a la instalación de mesa de sufragio. En el caso de los grupos de riesgo, lo único que se necesita es este documento que acredite tu condición de riesgo. Por ejemplo, si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes problemas de corazón o si tienes problemas respiratorios, puedes solicitarlo con este documento y el trámite va a ser completamente gratuito. Nuestra compañera Lisette Guzmán nos ha preparado un informe especial de su viaje a Chipao en Ayacucho, donde se llevaron a cabo los comicios complementarios. Una crónica de una elección largamente esperada por los ciudadanos de esta zona del país. y 30 de la mañana y el Jurado Nacional de Elecciones se dirige a esta fiesta electoral en Chipao. En el distrito de Chipao existieron varias culturas que dominaron su actual territorio, como los Huari, los Chancas y los Incas. Pero también existió una pequeña civilización llamada Chipaumarcas. En la actualidad existe un centro arqueológico que lleva este nombre. Chipao era el único de los 1874 distritos del país que desde hace más de 5 años no contaba con un nuevo alcalde. Está ubicado a 3.400 metros sobre el nivel del mar
y se encuentra a 12 horas aproximadamente de Lima. En el año 2018 se llevaron a cabo las elecciones municipales en todo el país. Pero pasó algo muy particular con el distrito de Chipao, ubicado en la provincia de Lucanas, en la región de Ayacucho. Allí las 2/3 partes de la población nuló su voto. Es por ello que se tuvieron que cancelar las elecciones. En el año 2019 también pasó algo atípico. El 50% de la población no fue a votar. Es por ello que se tuvieron que volver a cancelar las elecciones. En el año 2020, exactamente el 29 de marzo, no se pudieron llevar a cabo las elecciones porque vino la pandemia. Este año se llevó a cabo la elección municipal complementaria en el distrito de Chipao, en el que participaron 959 de 1.914 electores, superando así la mitad del total del padrón electoral, con lo que el resultado quedaría convalidado. Chipao se encuentra a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Es considerada como la población en extrema pobreza. Pese a ello, trabajan muy duro para llevar el pan de cada día. Ellos viven de la ganadería y agricultura. Los chipaínos se ganan la vida vendiendo leche, queso o tunas. Asimismo se dedican a preparar típicos y deliciosos potajes. Sopa de mote, picante de oyuco, picante de papas. Picante de papas, por ejemplo. Quinoa también, trigo también, pero quinoa siempre preparamos así como taco con su habita, con su arvejita, con zanahorita o con carnecito. Y bueno, en el distrito de Chipao ya empezó a llover, como pueden ver, pero eso no detiene a los ciudadanos de este distrito. Ellos continúan llegando para cumplir con su responsabilidad. La población acudió por tercera vez a las urnas, ya que en 2 oportunidades fueron anuladas para elegir a su nuevo alcalde, quien completará el mandato el 31 de diciembre del 2022. Chipao, una población que nunca pierde la fe, espera lograr el desarrollo de su comunidad conjuntamente con sus autoridades elegidas democráticamente. Hasta pronto, Chipao. Ahora estamos con Paloma Barreto en vivo desde la central del proceso electoral, que nos tiene su informe final sobre la consulta popular de revocatoria y las elecciones en Chipao. Adelante, Paloma. Muy buenos días, amigos de JNTV. Nos encontramos en la central de operaciones del proceso electoral. Vamos a conversar con Tatiana Segarra, y es especialista de procesos electorales, y hablaremos sobre la consulta popular de revocatoria que hemos celebrado el pasado domingo. Precisamente ella nos comentará sobre las incidencias que se han generado en el marco de estas elecciones. ¿Cómo está, Tatiana? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En efecto, desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral hemos preparado 2 reportes informativos respecto de las incidencias ocurridas el día de la votación del 10 de octubre, en el marco de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades, así como en el marco de las elecciones municipales complementarias de Chipao. Tatiana, ¿podemos revisar por favor el informe que ustedes han realizado, actualizado hasta la fecha de hoy? Coméntanos por favor dónde se han generado mayores incidencias. Hasta la hora de corte se han generado mayores incidencias en el distrito de Cotabambas, provincia del mismo nombre, en el departamento de Apurímac, con 5 casos, ¿no? Lo cual representa el 15.63% del total. Seguida del distrito de Pilpindo, en la provincia de Paruro, en el Cusco, con 4 casos, lo cual representa el 12.50% del total también. Luego le siguen Cuturapi, Guayucachi, Lobitos y Sama, todos con 3 casos cada uno. Seguido también de Chavín, Ñahuimpuquio, San Buenaventura y Tauripampa, con 2 casos cada uno. Y finalmente en Justo Apu, Zaguaraura, La Libertad y Langa, solamente se ha reportado una incidencia en cada uno de esos distritos, haciendo un total de 32 incidencias hasta la hora de corte. ¿De qué tipo de incidencias estamos hablando? Estamos hablando de incidencias relativas a la falla técnica de equipos, ¿no? o también a la falla en la transmisión de resultados, con 19 casos. También sobre mesas de sufragio instaladas antes de las 8:30 con miembros suplentes o electores de la fila, con 7 casos. Y con un caso cada uno en relación a las cámaras secretas que presentaban cartel de opciones con marcas, cédulas de votación marcada, los electores se han negado a desempeñar el cargo de miembro de mesa, mesas de sufragio en funcionamiento sin la totalidad de sus miembros, propaganda dentro de los plazos prohibidos por la ley,
y también respecto del llenado del acta de escrutinio de manera convencional, ¿no? ¿Cómo se han superado estas incidencias, sobre todo en los primeros casos, en estas fallas técnicas y las mesas de sufragio instaladas? Bueno, en este caso, al haber habido fallas técnicas en cuanto a la transmisión de resultados, se ha superado enviando las actas de escrutinio a las ODPs y desde allí han sido digitalizadas, ¿no? ¿Y en el caso de los miembros de mesa? En el caso de las mesas de sufragio instaladas antes de las 8:30 con miembros suplentes y o electores de la fila, se ha reportado en la respectiva formato de la incidencia y simplemente se ha tomado nota ya para que el jurado electoral especial pueda resolver al respecto, ¿no? Perfecto, ahora sí podemos revisar la siguiente página de este reporte. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, las incidencias específicas ya con mayor detalle por cada distrito, podemos analizarlo, ello está en el reporte 17 que hemos emitido recientemente. Aquí podemos ver cada distrito con sus incidencias, que en realidad han sido pocas, ¿no? Han sido pocas incidencias. No ha habido casos de suplantación, ¿no? No ha habido casos de electores que, bueno, hayan sido vulnerados sus derechos del sufragio. En realidad han sido incidencias que no han revertido la mayor, digamos, preocupación, ¿no? Todo ha estado correcto. Bien, ahora sí podemos ver el reporte que han preparado también en el contexto de las elecciones complementarias del distrito de Chipao. Sí, en efecto, en el siguiente reporte solamente podemos ver que en Chipao han habido 4 incidencias, ¿no? De los cuales 2 se han registrado en la institución educativa artesanal secundaria y una en cada caso de la institución educativa Ventura Calamaqui e institución educativa 24117, ¿no? Son solamente 4 incidencias que se han reportado el día de la votación y aquí podemos ver las incidencias específicas, ¿no? Como vemos, 2 casos también de mesas de sufragio instaladas antes de las 8:30 con miembros suplentes, ¿no? O con electores de la fila y también 2 casos respecto de fallas técnicas de equipos y o transmisión de resultados, ¿no? Similar a lo que ha ocurrido también en la consulta de revocatoria, son las mismas incidencias, ¿no? Perfecto. Y tenemos también detallado esta información, esta labor que realiza la Central de Operaciones del Proceso Electoral básicamente consiste en recopilar la información que proporcionan los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. En efecto, los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones registran estas incidencias en el Sistema de Información de Procesos Electorales SIPE y desde allí nosotros realizamos el análisis respectivo, ¿no? Perfecto, listo. Seguramente más adelante vamos a tener también otros reportes en ese sentido. Sí, así es. Nosotros seguimos trabajando continuamente para la emisión de reportes informativos y también para poder dar a conocer cada una de las etapas del proceso electoral. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, amigos, hemos visto el reporte de incidencias de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Vamos a estudio. Adelante, Kersti. La consulta popular de revocatoria se llevó este último domingo. El Jurado Nacional de Elecciones, previo a este proceso, puso de manifiesto su otro rol, el de educar en materia electoral, y lo hizo a través de sus coordinadores de acciones educativas. Hoy 2 de ellos están con nosotros. Se trata de María Jara y Edgardo Zavala. María, bienvenida. Gracias por la oportunidad que me brindan para poder dirigirme a los ciudadanos de todo el país. Edgardo, igualmente, bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, estimada señorita Kertzi Mina, y el agradecimiento por la oportunidad que se nos da para hacer conocer a la población acerca de nuestras labores como coordinadores de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones. María y Edgardo ciertamente forman parte de los coordinadores de acciones educativas quienes vienen llevando un trabajo intenso en los distritos que llevaron a cabo esta revocatoria. Ellos están desde el 20 de septiembre hasta el 8 de octubre, estuvieron realizando estas labores. María, estuviste exactamente en Pilpinto, en Cusco. María, cuéntanos cómo fue el trabajo allá, qué retos te enfrentaste como coordinadora de acciones educativas. Es más, ¿es la primera vez que lo haces o ya tenías experiencia en ello? Cuéntanos, María. Primero, para decirles que tengo experiencia desde el 2010. He trabajado en elecciones regionales municipales en Abancay, luego el 2011 elecciones generales en Cusco, el 2012 en Cusco también
consulta popular de revocatoria, que fue en el distrito de Machu Picchu, Qehue y Yaxcha. Luego, el 2013 estuve en Lima en la consulta también de revocatoria de Susana Villarán. El 2014 como coordinadora en Cusco, elecciones regionales municipales. El 2000, primer y segundas vueltas, ¿no? El 2016 en Puno, elecciones generales. El 2018 en Iquitos, hubo las elecciones regionales municipales y también el referéndum. El 2019 en Alto Inambari, nuevas elecciones complementarias pues, también. Y Alto Trujillo, el 2019, el 2020 en Chipao y esta vez en Pilpinto, ¿no? En Pilpinto, en Cusco. Cusco pertenece a la provincia de Paruro. Sí. Es un distrito muy pequeño. Y María, tú eres natural de Cusco. Soy cusqueña. Por tanto, manejar el idioma quechua, ¿te ha sido sencillo porque es parte de tu lengua materna o lo aprendiste y como parte del trabajo que realizas como coordinadora de acciones educativas lo has aplicado fácilmente? Coméntanos. Yo he aprendido el quechua por una necesidad realmente de trabajo. Yo soy docente y veía en las convocatorias que se requería docentes de quechua y me puse a estudiar. Tengo una maestría en interculturalidad bilingüe, soy servidor bilingüe a nivel nacional acreditada por el Ministerio de Cultura y sigo estudiando, ahora estoy estudiando el quechua chanca para tener como variación dialectal también conocer otras variaciones y esto nos ayuda bastante. Fue muy importante para mí el 2014 en elecciones regionales municipales, cuando yo en circunstancias que hacía los módulos, se acercaban personas pues que son de campo, ¿no? Al menos los comerciantes que traen sus productos hacia la ciudad, y escuchaba decir que díganle que hablen quechua, ¿no? Entonces lo pensé muy bien y dije, son dos públicos objetivos, y les digo un momentito, voy a terminar esta charla y comienzo con ustedes. Y me dirigí pues a hablar sobre la democracia y todo esto en quechua, y fue muy interesante porque gané la confianza de ellos, comencé a contar y a preguntar sus intereses, ¿no? Incluso ellos comprendían mejor. Cuando yo les expliqué sobre las funciones que tenían los alcaldes, los regidores, ellos se quedaban sorprendidos y me decían, y nosotros no sabemos esto. Ellos en campaña nos mienten, ellos nos dicen esto. Deberían ustedes ir al campo a enseñarnos. Y les enseñaba lo que es ciudadanía, también les hablaba de ciudadanía, de la democracia, y entendían y había más confianza en que ellos podían hacer sus preguntas sobre el voto, y así todas las actividades que se realizaban, comencé a hacerlas en quechua de acuerdo al público objetivo, ¿no? Sin duda el quechua te permitió acercarte más al público, ¿no? Que maneja este idioma. En tu caso, Edgardo Zavala, ¿cómo fue la experiencia en el distrito de San Buenaventura? ¿También tuviste que aplicar el quechua? ¿A qué retos te enfrentaste en el marco de la revocatoria? Cuéntanos, Edgardo. Bien, estimada Kertzi Nina, nuevamente muy buenos días, el agradecimiento por la oportunidad. Estuve en el último, la labor como coordinador de acciones educativas en el distrito de San Buenaventura. El distrito de San Buenaventura pertenece a la provincia de Marañón y al departamento de Huánuco y está ubicado a una altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar aproximadamente y está prácticamente en los límites con el departamento de Ancash. Esto lo hace especial a este distrito por la geografía accidentada, por lo que crece ahí, ¿no? Tanto la flora como la fauna, y también por su población, que tiene una peculiar característica tanto de la región Huánuco y de la región Ancash. Esto lo hace particular en su forma de pensar, en su forma de elaborar. Aún ellos mantienen lo que es la mita, el aini, la minca, ¿no? Como formas de trabajo que vienen desde la época del Imperio Incaico. Y también es una población quechuahablante, ¿no? Es una población muy arraigada a la cultura del Ande, quechuahablante, y tiene costumbres andinas ancestrales, ¿no? Esto le hace muy peculiar y muy particular a este distrito. Con respecto al trabajo del coordinador de acciones educativas, me ha ido muy bien.
he compatibilizado bien con la población, esto debido a que también sé hablar la lengua quechua, pues, ¿no? Edgardo, para nuestros televidentes y una mayor comprensión de cómo es la dinámica, el día a día del coordinador de acciones educativas en el distrito asignado, en este caso fue San Buenaventura, ¿no? ¿Qué actividades desarrollabas? Descríbenos, Edgardo. Bien, estimada Kertzi, ¿no? Le describo, lo primero que se hace al llegar al lugar es presentarse ante las autoridades, ¿no? Presentarse ante las autoridades del lugar. Realizamos nosotros difusión a través del medio de comunicación, en este caso en San Buenaventura. Gracias a Dios hay una radiodifusora que es la Radio Fuego 102.1 FM, esta radio que llega a todos los rincones del distrito de San Buenaventura. Se hizo la presentación entre las autoridades y se comenzó a difundir inmediatamente la información electoral a través de esta radio. También se hizo entrevistas con respecto, en la misma radio por supuesto, con respecto al pacto ético, a la exposición de motivos y sobre todo para que la población conozca el tema de la revocatoria, ¿no? Para que conozcan el objetivo tanto de la revocatoria como también del Jurado Nacional de Elecciones. También se ha desarrollado lo que son las charlas informativas. Para comentarte, estimada Kertzi, las charlas informativas que realizamos como Jurado Nacional de Elecciones son en distintos lugares, en distintos espacios, ¿no? La única característica que nosotros buscamos es que haya un grupo de ciudadanos, puede ser en un local comunal, puede ser en el parque, puede ser en la plaza. A veces los sábados y domingos inclusive nos vamos a las reuniones comunales, a las faenas, a las reuniones que tienen ellos para poder nosotros brindar las charlas informativas. También tenemos los módulos itinerantes. La característica de estos módulos itinerantes es que son actividades de difusión hacia los electores que se desarrollan a través de módulos, ¿no? Donde nosotros le brindamos información y por ser itinerantes son módulos que lo trasladamos fácilmente de un lugar a otro. También lo que desarrollamos es la suscripción del pacto ético electoral entre el promotor y las autoridades en consulta. También hemos desarrollado perifoneos, que son informaciones, actividades que nosotros desarrollamos como coordinadores de acciones educativas, la difusión a través de altoparlantes. También realizamos las mesas de negociación, ¿no? Estas mesas de negociación, ¿cuál es su fin? El fin de esta actividad es establecer los parámetros, las normas con respecto a la actividad que se va a realizar. Realizamos 2 mesas de negociación. La primera mesa de negociación es referente a lo que es el pacto ético electoral y lo otro es referente a la exposición de motivos. También desarrollamos lo que son la suscripción del pacto ético electoral. También, y por último, la última actividad que desarrollamos es la exposición de motivos, ¿no? Que por cierto, para comentarte, estimada Kertzi, sí, la población quedó completamente satisfecha con nuestro trabajo, y también los promotores y también de parte de las autoridades en consulta, porque de esta manera se han podido dirigir en vivo, ¿no? Nosotros lo transmitimos en vivo a todo el distrito de San Buenaventura a través de Radio Fuego, que es la única radio, por cierto, que está en el distrito. A través de esa radio nosotros difundimos la exposición de motivos en vivo y de esta manera la población pudo escuchar a ambas partes y, por supuesto, hacer un voto consciente e informado, que es lo que nosotros, es nuestro objetivo como Jurado Nacional de Elecciones. Claro, y se valen de herramientas como la radio, los perifoneos, las charlas de cerca con la población, ¿no? Incluso mencionas que los fines de semana te acercabas a los pobladores de las chacras para poder capacitarlos, lo cual nos lleva a pensar en el servicio o la pasión que tienes por el trabajo que desempeñas como un coordinador de acciones educativas. María, te consulto. Tú tienes experiencia desde el año 2010 como coordinadora de acciones educativas, ya vienes trabajando en distintos procesos electorales. Te pregunto, ¿cuál es la mayor satisfacción que tienes después de tantas actividades realizadas con el Jurado Nacional de Elecciones y con las distintas poblaciones a donde te has dirigido, ¿no? La satisfacción es de llegar a los ciudadanos y que ellos conozcan, ¿no? O sea, al menos sobre sus derechos políticos que ellos tienen. La vulneración de las mujeres. Es muy importante darles en el idioma. La verdad que esta vez en Pilpinto es un distrito muy pequeño,
la conectividad es muy difícil, no hay carros, no hay frecuencia de carros, va solamente una vez al día, es muy difícil trasladarse, las comunidades son muy lejanas y el mismo hecho que son quechohablantes y la mayoría ya adultos, no hay jóvenes en este distrito. Y ha sido muy importante saber llegar a ellos, que entiendan todo lo que es, más que todo lo que es ciudadanía y los derechos políticos que tenemos nosotros como ciudadanos. Y esa es la satisfacción de poder llegar a esos lugares donde la gente realmente necesita esta información. Así es. Para cerrar esa entrevista, me gustaría seguir conversando con ustedes y que el televidente conozca aún más, ¿no?, de las labores que ustedes realizaron en el marco de este proceso electoral. Pero para cerrar, Edgardo, te pediría una frase en el que incentives a la población a que sea responsable siempre en un proceso electoral emitiendo su voto. Y esto en quechua, y a María le pediría que nos traduzca al español. Adelante, bien, Edgardo. Perfecto, estimada Kertzi. Allí ponchay cachun inti runa shimi parla kumpak, Perú suyumanta. Uyaykuymi kashan, kankuna participación mi kusa asway, kay proceso electoral miskapi chimantan, allin kasaykichik kanka, ukhatun, juñukuywan apaychimuchik uspagran. Bien, María, adelante. El quechua que él habla es una variación dialectal de Ancash, ¿no? Pero sí le he entendido perfectamente. Él ha hecho un saludo, muy buenos días a todos los ciudadanos de todo el país, y que las actividades educativas que se realizan tienen que conocer todos, y aparte de eso, que cuando nos juntemos y podemos elegir y saber votar bien, ¿no? Y agradecido también. Perfecto, María, muchísimas gracias. María, Edgardo, por estar con nosotros esta mañana, contarnos más de su experiencia. Ha sido realmente valioso el tiempo con ustedes. Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Kertzi. Muy bien, ahora nos vamos a un corte y ya volvemos. Estamos de regreso aquí en JN Noticias. Les contamos que a partir de hoy les presentaremos el nuevo segmento Hechos Confirmados, elaborado por el Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones. Veamos. No es cierto que se haya ampliado el plazo de afiliación o desafiliación a una organización política con miras a las elecciones municipales y regionales 2022. Publicaciones en redes sociales señalan que la Ley 31354, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, lo permitiría. El Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones informa que esto es impreciso. En este momento no se ha producido ningún cambio en el plazo para afiliaciones o desafiliaciones, que ya venció el 3 de octubre. Lo que amplía es el plazo que tenía el Congreso para legislar en materia electoral, el cual iba a vencer producto del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones. El Congreso se ha extendido ese plazo por 30 días para poder legislar. En ese plazo podría ampliar el plazo para afiliaciones, pero podría no hacerlo y aprobar otras cosas. Por lo tanto, no es correcto decir que se ha ampliado el plazo de afiliación. Es decir, la norma que entró en vigencia el pasado 2 de octubre no cambia nada, solo otorga un tiempo extra al Parlamento para legislar, que vencerá el 31 de octubre. Se ha dejado temporalmente sin efecto el principio de intangibilidad normativa que está regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, y que establece que ninguna norma que se aplica a un proceso electoral puede tener menos de un año de vigencia al momento de la realización de los comicios. Por eso que el plazo del 3 de octubre era clave para efectos de justamente prever, ¿no?, qué marcos normativos finalmente vamos a tener para las elecciones. Ahora, es inexacto, y aquí hay que ser bastante claros, en decirte que con esta norma que se dio, que es la 31.354, se está extendiendo el plazo de las afiliaciones y desafiliaciones. No tiene una cosa que ver nada con la otra. Acá lo que tenemos es la posibilidad de que el Congreso quizás
si lo desea hacer, regule, ¿no?, este tema, mejor dicho, legisle sobre este tema y permita pues de que haya un plazo distinto al ya fenecido el 3 de octubre. Hechos confirmados para ciudadanos informados. Desde la central del RENIEC, Vanessa Castillo nos informa de las principales actividades del ente registral. Adelante. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. Estos son nuestros titulares. RENIEC continúa con la atención descentralizada para entrega de DNI en la UNSA de Arequipa. En Trujillo, inscripción de acta de nacimiento para hijos de internas de penal de mujeres El Milagro. Adulta mayor es atendida en su domicilio y realiza trámite de manera satisfactoria. Desde el pasado 13 de septiembre, la Oficina Regional de RENIEC en Arequipa inició la atención descentralizada para la entrega de DNI. La finalidad es congestionar la agencia principal y así evitar una posible tercera ola por el COVID-19. Además, el propósito de RENIEC es asegurar que los ciudadanos cuenten con su documento de identidad. En entrevista con Giselle Rendón, jefa de la Oficina Regional de Arequipa, nos dio detalles de la atención en esta oficina descentralizada. Desde el 13 de septiembre tenemos una oficina descentralizada en la UNSA, donde se hacen las entregas de documentos de identidad, ¿no? Los mismos que son tramitados acá en la oficina son recogidos y entregados en la UNSA. De esta forma generamos descongestionar un poco el movimiento en la oficina de Arequipa. También existe una oficina en otro distrito arequipeño que tiene el mismo propósito: evitar aglomeraciones y contagios por COVID-19. En Caima tenemos una oficina unipersonal. Esta oficina trabaja en el horario de 8:15 a 1:45. Y en esta oficina también se puede realizar lo que son trámites y recojos de DNI. Dato importante para la población sobre la atención en la UNSA de Arequipa: se viene realizando de lunes a viernes en el horario de 7:15 de la mañana a 6:15 de la tarde y seguirá llevándose a cabo hasta el 30 de octubre. El área de registro civil de RENIEC, en coordinación con la Municipalidad de Huanchaco, realizó 4 inscripciones de acta de nacimiento de menores de edad que viven con sus madres en el penal de mujeres El Milagro. Bueno, nos pusimos en contacto con la asistenta social, que es la que nos dio a conocer la situación real de estos 8 niños. 4 estaban ya listos para poder realizar su trámite de DNI previo a su acta de nacimiento, y los otros 4 no tenían ningún documento para poder empezar con su proceso de documentación. Entonces decidimos empezar con estos 4 niños. Nos pusimos en contacto con la registradora civil de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, que es su jurisdicción y que siempre nos acompaña en estas actividades, y realizamos pues las actas de nacimiento y los 4 trámites de DNI. De estos 4, 3 son hijos de padres peruanos y 1 es hijo de padres venezolanos. La inscripción de nacimiento es el reconocimiento legal de la existencia de una persona. Además, es el sustento de que un individuo pertenece a una familia, comunidad y nación. Nosotros siempre estamos en contacto con este tipo de población y estamos siempre accediendo a atenderles con la mejor disposición de poder trabajar de manera conjunta. Susana Santos Rodríguez es el nombre de una mujer de 66 años que solicitó la atención de RENIEC a domicilio para realizar su rectificación de estado civil. Ella es una paciente que está recibiendo tratamiento muy fuerte, tanto de quimioterapias, y próximamente recibirá un tratamiento de terapia inmunológica. Para ello nosotros necesitábamos que mi mamá pueda tener en su DNI el apellido de casada, pero lamentablemente no lo tenía, así es que fue así como acudí a RENIEC
para que le solicite hacer el cambio de estado civil en el documento de identidad nacional. La atención fue programada para el pasado martes 11 de octubre. RENIEC se apersonó al domicilio de la usuaria que se encuentra en cama y luego del seguimiento respectivo pudimos constatar que el trámite se ejecutó sin ningún inconveniente. Agradezco mucho la buena disponibilidad y la atención que han tenido para con el caso de mi mamita para poder hacerle el cambio respectivo y así ella pueda acceder al servicio de terapia inmunológica con el cual le ayudaría enormemente para su salud. Como siempre, RENIEC trabajando por la correcta identificación de todos los peruanos. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto. OCIPTEL nos reporta las actividades del sector de telecomunicaciones en su microinformativo. Veamos. Bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con OCIPTEL, el micronoticiero del ente regulador. Las sanciones a las empresas operadoras que infringen algún tipo de norma continúan. Esta vez la empresa Claro fue sancionada con casi 2,5 millones de soles por no cumplir con los compromisos de mejoras correspondientes a los indicadores de calidad de cobertura del servicio y calidad de voz en 11 centros poblados de Lima y regiones. Y atención usuarios de Lima y provincias que desde el lunes 11 hasta el 22 de octubre se estará realizando la Jornada Nacional de Orientación por el Día de la Persona con Discapacidad. En esta importante campaña de información participan todas las oficinas del OCIPTEL a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo? Orientar a la población en temas tan necesarios como los derechos que tienen al momento de contratar servicios de telecomunicaciones. También podrán conocer los diversos planes tarifarios vigentes en telefonía móvil que actualmente tienen las operadoras. Todo sobre los contratos cortos, el uso de las herramientas de información al usuario y mucho más. Ya lo sabes, atento al cronograma de tu región. Y la portabilidad en nuestro país sigue creciendo. Recuerda que este es un derecho que tú tienes de cambiar de empresa operadora sin perder tu número telefónico. Solo en septiembre, más de 480,000 líneas portaron, sobre todo en el segmento postpago, lo que significó un 61.5% del total de líneas que cambiaron de empresa operadora. El 16 de julio del 2014 se inició este nuevo procedimiento de portabilidad, evidenciando cambios en las preferencias de los usuarios ante ofertas de precios o planes más bajos de las empresas operadoras, que a su vez también es un buen síntoma de dinamismo en el mercado de las telecomunicaciones. ¿Quiénes perdieron y quiénes ganaron en el mercado móvil? Claro, Puy Mobile y Entel obtuvieron un saldo positivo, mientras que Vitel, Movistar y Flash obtuvieron un saldo negativo. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana. No lo olvides, todos los lunes a las 6 de la tarde, Más Conectados con OCIPTEL. Un usuario chancón es un usuario con poder. Nos vemos. La agencia de noticias andina nos comparte enseguida las 5 noticias oficiales del día. Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. Hoy inicia la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para el personal de salud del país. Se aplicará a quienes hayan superado los 6 meses de la segunda dosis. Se estima que 500.000 trabajadores del sector salud recibirán la dosis en una primera etapa. Continuará con adultos mayores de 69 años y personas que presenten comorbilidades, sistema inmune debilitado, entre otros. El presidente de la República, Pedro Castillo, sostuvo que su gobierno pondrá todos los esfuerzos en eliminar la burocracia del Estado para agilizar los proyectos y obras que necesita el país. Afirmó que su gestión prioriza la salud, la segunda reforma agraria y la educación. En el corto plazo, acudirán al Congreso de la República para sustentar el proyecto de ley de presupuesto 2022 y confía que el Parlamento autorizará la priorización de obras en todo el país. El gobierno reafirmó su voluntad de seguir fortaleciendo relaciones comerciales con China. Valora la importancia del país asiático como socio estratégico del Perú en el Asia-Pacífico y en particular en materia de comercio exterior e inversiones.
El Ministerio de la Producción autorizó la venta de bebidas y alimentos en las salas de cines a las personas que estén vacunadas contra el COVID-19 con sus 2 dosis. Esto con el objetivo de continuar reactivando la economía nacional. El cumplimiento de esta condición regirá cuando el Ministerio de Salud le comunique expresamente a Produce. El Ministerio de Cultura expresó su respaldo a la arqueóloga Ruth Chadi, directora de la zona arqueológica de Caral, quien ha sido blanco de amenazas por parte de ocupantes ilegales de este sector patrimonial en el Valle de Supe. Las consecuencias que han tenido estas ocupaciones ilegales en la seguridad física de la doctora Chadi y su equipo no las podemos seguir permitiendo, enfatizó la ministra Ortiz. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. El titular del MINSA precisó el protocolo para retorno a universidades, entre ellas el distanciamiento social y uso de mascarillas. Además, incluirá como requisito que los estudiantes estén vacunados con las 2 dosis de la vacuna. La aplicación de las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19 será uno de los requisitos para que los estudiantes universitarios puedan retornar a las aulas de manera presencial, informó el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Y es parte del protocolo. Hay que preparar las personas que están aptas, que tienen las 2 dosis, tanto alumnos como profesores, como trabajadores de las universidades. Sea paulatino, sea presencial, se adapte a las condiciones de cada una de las universidades para cumplir el protocolo. Esto significa que los alumnos que se incorporarían, digamos, a este inicio de clases de acuerdo al análisis que haga cada uno de los consejos universitarios, respetando, por supuesto, la autonomía universitaria, sería bajo los protocolos. Precisó que este requisito forma parte del protocolo planteado a los rectores de las universidades públicas y privadas durante la reunión que tuvieron y en donde también estuvo presente el titular del Ministerio de Educación, Carlos Gallardo. San Marcos está empezando el día lunes con un programa de vacunación y creo que este es un trabajo responsable de todas las universidades que van a hacer la convocatoria para que sus alumnos se vacunen. Ceballos aclaró que el retorno a clases presenciales va a depender de las condiciones de cada universidad y que la decisión final dependerá de las propias casas de estudios superiores. La Cámara GESEL se ha convertido en una herramienta clave para las investigaciones de maltrato a la mujer y también contra menores. Veamos el informe que nos comparten los amigos del Ministerio Público. Las cámaras GESEL son una herramienta de investigación forense que se implementaron por primera vez en el Perú en el 2006, gracias a la decisión del Ministerio Público y al apoyo de la cooperación belga y UNICEF. ¿Sabes qué son y por qué se comenzaron a utilizar? Las características de la cámara GESEL es que son 2 ambientes físicos separados por un vidrio espejado de visión unidireccional, que consta estos 2 ambientes. Uno es la sala de entrevista, en la cual contamos con sistema de audio y video, el cual va a ser grabada toda la entrevista de la presunta víctima. En este ambiente puede estar el psicólogo, la víctima, el intérprete o traductor. Y la sala de observación es también un espacio físico donde se encuentran los operadores de justicia, los fiscales, jueces cuando es necesario, los padres de familia y el instructor cuando lo requiere el operador de justicia. Inicialmente fueron creadas para el estudio del comportamiento de los niños. Hoy se utilizan mucho en las investigaciones clínico-forenses, siendo indispensable la participación de un equipo multidisciplinario en el proceso de entrevista única. La entrevista única se realiza a solicitud del operador de justicia y se solicita en casos mayormente de violencia sexual en niños, pero hoy en día se ha ampliado esta forma de toma de declaración testimonial, realizando entrevistas a adultas, mujeres adultas víctimas de violencia en todas sus modalidades. Son importantes las cámaras GESEL porque, siendo una herramienta, nos permite hacer una entrevista única de una forma reservada, brindándole la seguridad al menor, con ambientes adecuados. Es importante también porque se puede perennizar esta entrevista a través de un sistema de audio y video,
pueden visualizar esta entrevista cuando lo requiere el operador, y lo más importante es que a través de estas herramientas evitamos la revictimización de los menores o de las presuntas víctimas adultas, ya que esta entrevista es realizada por un psicólogo experto de técnicas de entrevista del Instituto de Medicina Legal. Es así como a través de estas herramientas no solo se hacen más efectivos los procesos judiciales, sino también protegemos a las víctimas y hacemos que su búsqueda de justicia se dé a través de un proceso más humano. En La Libertad, la Contraloría, acompañada por algunos legisladores de esta región, realizó un operativo de fiscalización en diversas obras en Ascope, donde encontró irregularidades en la ejecución de las mismas, y el informe es en nuestro canal aliado TV Cosmos. La Contraloría General de la República efectuó un operativo de fiscalización en la provincia de Ascope, en la que participaron 3 congresistas liberteños. En su recorrido, recepcionaron también las quejas y denuncias de los pobladores, quienes pidieron, por ejemplo, la reapertura de la Casa de la Cultura, cerrada hace 4 años, y el mejoramiento de otras infraestructuras. Estamos recabando información, ¿no?, de 2 temas que vamos a revisar. Uno de ellos es el mercado de abastos, el otro es el tema de la Casa de la Cultura. Lo que sí puedo indicar de que dentro de lo que hemos ya avanzado hasta el momento es que aquí en Ascope se ha realizado una auditoría a la obra de Facalá, en la que se encontró aproximadamente más de 2 millones de soles de perjuicio. Hemos terminado también una obra de ver un colegio en Chocope, ¿no? Ya el informe estará saliendo pronto. Y vamos a hacer 3 intervenciones más, o sea, vamos a hacer 5 intervenciones de auditoría aquí en Ascope. Y es natural, porque la clase política se ha portado muy mal. Incluso muchos congresistas han venido por acá, han ofrecido, han hecho su show, y al final no hay ningún resultado. Nosotros queremos hacer todo lo contrario y la voluntad. No creo que es una persecución política, por el contrario, esta visita ya estaba programada. Hace ya 3 semanas nos habíamos comprometido a visitar la provincia de Ascope, igual que otras provincias de la región de La Libertad. Ayer estuve. En un informe, la Contraloría detectó un perjuicio económico por más de 2 millones de soles en una obra de Facalá, donde a 3 funcionarios se les abriría un proceso penal. Durante el recorrido, los comerciantes del mercado de Ascope expresaron su malestar por las condiciones del techo y denunciaron aparente abandono de sus autoridades. Por ahí, por acá, y cuando da el sol, por allá, la gente por allá, han puesto mantas, porque supuestamente ellos iban a acomodarlo. ¿En qué condiciones están acá ustedes atendiendo como comerciantes? Y nosotros como usuarios queremos tener la sanidad de los productos que nos venden congresistas. Imagínense este mercado, solamente hacen mantenimiento, nos ofrecieron un mercado. Sí, ¿Y qué nos dan? A mí me gustaría que el señor Pedro Castillo venga y él mismo que venga y vea lo que es la provincia. De provincia no tiene nada. En tanto, el burgomaestre dijo que hace falta presupuesto para intervenir el centro de abastos, donde trabajan un promedio de 60 vendedores. ¿Qué medidas está adoptando para mejorar la infraestructura del mercado municipal? Recursos, que ojalá el señor congresista, que es miembro de una comisión de energía y mina, que es amigo tal vez de la comisión de presupuesto, nos dé más presupuesto. Porque aquí esta municipalidad, como lo dije, es provincial entre comillas, porque no tiene los dineros. Por su parte, el presidente del Frente de Defensa, Jorge Luis Moscoso, denunció presuntas irregularidades en otras obras. Eso debería funcionar. Usted sabe que Ascope lamentablemente no tenemos ni siquiera una facultad ¿qué le puedo decir?, de medicina y educación. No hay un institutos tecnológicos, no tenemos. Bueno, está esta obra, está la Casa de Cultura, ¿cuál es la tercera? El Coliseo, Juan Choconores, donde se ha hecho 20 columnas y lamentablemente no se ha hecho el entechado, se ha quedado ahí. Ante ello, la respuesta del alcalde John Vargas fue que sería una venganza por su despido de la comuna provincial. Yo mismo voy a los 8 distritos y lo que recibo es reconocimiento de la gente. Si estos temas políticos del incompetente de Jorge Moscoso, del incompetente de su hijo, del ex subprefecto Ken Moreno, es tema político. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en JN Noticias. Siga sintonizando el canal 516 de Movistar, las redes del JNE y la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de Carquín en Ancash.